Justo esta semana me tocaba participar en una reunión que juntó empresarios, juntó gente de la academia y sobre todo juntó a todo el mundo del arte y la cultura, porque la creatividad puede ser el gran agente movilizador para salir de distintas crisis, entre ellas las crisis sociales. Es por eso que hemos decidido poner sobre el escenario temas de conversación relevantes, interesantes, y para eso quiero presentar a continuación a un hombre que es PhD en Sociología de la Universidad de Bielefeld en Alemania. Él es sociólogo del Centro de Estudios Públicos, es Aldo Mascareño, quien nos entregará una charla. Adelante, por favor, un aplauso para él. ¿Está listo? ¿Aló? Bueno, muchas gracias por... Francisca, ¿tienes el puntero? Muchas gracias por la invitación. No sé si es primera vez que tienen un sociólogo por acá, pero seguramente en los próximos años, a medida de cómo vaya desarrollándose la crisis, en el fondo no pueden ser varios los que tengan que estar por acá, ¿no? Sé que después viene una psicóloga, entonces el problema parece ser serio en el fondo, ¿no? Socialmente serio. Lo que les quiero presentar hoy día es, lleva este título, Crisis en Chile, ¿qué hay detrás y qué se puede esperar? Y es una visión sociológica acerca de lo que podemos estar viendo en Chile en este momento, de la crisis que estamos viviendo en este momento. Para ello quiero comenzar, ¿no?, por algo que es muy fundamental, creo yo, que son cuáles son los distintos conceptos de crisis, cuáles son las distintas formas, las variaciones semánticas, ¿no?, que uno puede encontrar en torno al concepto de crisis. Y esto es algo que nos está tocando profundamente en el momento, en el fondo, ¿no? Lo que quiero ver es en qué consiste este concepto de crisis. Uno de los primeros conceptos de crisis que existió fue el concepto político-jurídico. Y esto ya es lo griego, en el fondo, ¿no? Finalmente en los griegos podemos encontrar cada uno de estos despliegues de conceptos que nos acompañan hasta hoy. El concepto teológico, político-jurídico de crisis es un concepto de decisión. Es cuando uno tiene que tomar una decisión, el momento exacto en el cual uno tiene que tomar una decisión a favor o en contra de algo. El juez tiene que tomar una decisión, el político tiene que tomar una decisión, aquel que está protestando tiene que tomar una decisión. Y ese momento de la decisión es el momento de la crisis. Ese es el primer concepto, la primera variación semántica del concepto de crisis que hoy podemos encontrar. El segundo es bien, diría yo, dramático, que es el concepto teológico de crisis, que es el concepto de apocalipsis. ¿Cuántos de nosotros en los últimos días no nos hemos encontrado de alguna u otra manera viviendo un apocalipsis, viviendo el fin de los tiempos, ¿no? El concepto de crisis tiene también esa connotación, una connotación potentemente crítica, una connotación potentemente teológica finalmente. La aceleración al final de los tiempos, ¿no?, como nos escribía la Biblia, en el fondo, ¿no?, es el momento previo al colapso de todo, después de lo cual todo sería mejor, ¿no? Finalmente, esa es la promesa al menos del concepto teológico de crisis. Y el concepto médico de crisis es el momento de la decisión de la enfermedad. Cuando uno está enfermo, ¿hacia dónde va a ir? ¿Va a ir a mejorarse o va a ir a empeorarse? Esos tres conceptos son los conceptos claves de la idea de crisis. Y en la modernidad, el concepto de crisis tiene una noción fundamentalmente de transición. Y ese es el momento en el cual estamos ahora, en una transición, ¿no?, entre un orden tradicional, por decirlo así, un orden antiguo y el nuevo orden que queremos construir. La crisis es una transición crítica. Si ustedes miran estas imágenes, en estas imágenes representamos tres formas en las cuales un sistema puede estar moviéndose, en el fondo, un sistema puede estar funcionando. En el primer caso, en la lámina A, el sistema tiene alta resiliencia, puede resistir, el valle es muy fuerte, el atractor es muy fuerte, eso es Chile en los años 90, eso es Chile en los años 2000. Después comenzamos en los años, qué sé yo, no sé, 2010, 2011, ¿no?, las marchas del 2011, a movernos hacia la pendiente, y en el 2019 nos caímos por la pendiente. Si uno lo ve desde esta otra manera, en la figura A de este otro lado, uno puede representar una idea, una imagen de una sociedad que está constantemente, que está muy configurada desde el entorno, muy estable desde el entorno en la primera imagen, pero después en la B y en la C se comienza a doblar.
se comienza a doblar, comienza a enroscarse sobre sí misma, ¿no? Y no logra salir de eso. Eso es todo lo que hemos vivido desde los años 90 en adelante con los procesos de monetarización en la salud, en la educación, ¿no? En las pensiones. La crisis, ¿no? La crisis en la cual estamos no es solo una crisis chilena, es una crisis global, ¿no? O sea, si queremos preocuparnos por esa crisis, bueno, preocupémonos por el mundo, porque no es solo no nos sintamos particulares, no nos sintamos especiales en esta situación de crisis. Es cierto que la vivimos de una manera distinta, es cierto que la vivimos, que la experimentamos de una manera tremendamente fuerte, pero esa crisis es una crisis global, es una crisis del liberalismo, es una crisis de la democracia representativa, es una crisis de las instituciones liberales modernas. Cuando uno ve las imágenes, ¿no? Las imágenes de las columnas de migrantes, ¿no? Cruzando por Hungría hacia el centro de Alemania, cuando uno ve las imágenes de la crisis financiera hace 10 años, cuando uno ve las imágenes de Chile, ¿no? También, ¿no? Nos damos cuenta que la crisis no es solo un problema nacional, es un problema global, ¿no? Veamos lo que está pasando en Hong Kong, veamos lo que está pasando en Europa, veamos lo que está pasando en Turquía, veamos lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Por no ir más lejos de esto. O sea, la crisis no es solo algo chileno, ¿no? No nos sintamos especiales por eso. Tenemos que preocuparnos, por supuesto, por eso, pero no nos sintamos especiales porque se trata de una crisis nacional. Es un mundo global, complejo, interdependiente, ¿no? Y en ese mundo global, complejo, interdependiente, ¿no? Las formas de crisis siguen patrones que no son lineales, siguen patrones que no podemos atacar, que no podemos observar, que no podemos, ¿no? Encontrar fácilmente. ¿Cuáles son las etapas de la crisis? Esta imagen la conocen seguramente, o conocen al personaje que está ahí, Salvador Dalí. Esta es su última foto, la foto un poco antes, unas semanas antes, unos días antes de su muerte, en el fondo, ¿no? Él salió de su lecho de enfermo para justamente posar ante esta foto. Y esta foto es un cuadro también de Salvador Dalí, en el cual él representa esta imagen que está acá. Esta imagen, esto como se llama técnicamente, esta imagen sigmoidal, esta imagen que podemos encontrar en la teoría de las catástrofes de René Thom, ¿no? O sea, lo que está tratando de representar Dalí ahí es una catástrofe justamente. A él le impresionó tanto esta idea de catástrofe, esta idea del sistema que se dobla sobre sí mismo, ¿no? Que salió de su lecho de enfermo y pintó este cuadro y posó ante esta fotografía. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Lo que estamos viviendo es una crisis fundamentalmente en 3 etapas. Hemos pasado ya una etapa de incubación de la crisis, y esa etapa de incubación de la crisis es de largo aliento, ¿no? La encontramos desde los años 90 en adelante, la encontramos con los primeros informes del PNUD acerca del malestar, la encontramos con los libros, ¿no? Acerca de la anatomía del mito, en el fondo de Tomás Mullián. La encontramos en varios de esos textos que hemos reconocido y que hemos leído y que hemos magullado en los últimos años, los sociólogos fundamentalmente. La encontramos en las asimetrías de poder, la encontramos en las colusiones, la encontramos en las discriminaciones que hemos tenido no solamente entre nosotros los chilenos, sino también con los extranjeros. Ese periodo de incubación es de largo aliento. Ese periodo de incubación llega a un momento hasta que viene un límite crítico, que es esta bolita azul que les represento ahí, en el cual todo explota, en el cual se desarrolla la crisis, en el cual se despliega la propagación de la crisis, ¿sí? Hay un colapso sistémico, hay un contagio de la red, las burbujas explotan, los gobiernos caen, las protestas se transforman en revolución y el sistema lucha constantemente consigo mismo. Eso es justamente lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Estamos en ese momento de propagación de crisis. Hemos vivido por 50 días en ese momento de propagación de crisis y hemos vivido por 20 años, ¿no? Algunos dicen 30 años en el momento de incubación de esa crisis, ¿no? Y justamente en ese momento de propagación se produce esta transición crítica, donde todo queda revuelto, donde todo queda absolutamente confundido. Y después de ese momento, un momento que esperamos iniciar pronto, viene un momento de reestructuración de la crisis, donde la red se organiza, y se organiza, ojo, no se organiza solo para mejor, puede organizarse para peor también, como quiero mostrarles en un momento más. Esa crisis cambia las estructuras sociales, cambia los significados de las palabras, cambia las experiencias cotidianas, ¿no? Cambia todo lo que nosotros conocemos después de ese momento de reestructuración. Y mala noticia también, las reestructuraciones son largas.
no son algo que se dé en el plazo de un año, no son algo que se dé en el plazo de 2 años. Si lo vemos históricamente, nos vamos a dar cuenta que estos periodos de reestructuración son tremendamente largos. Entonces tenemos 3 fases de la crisis. La primera fase de incubación que en Chile hemos vivido desde los años 90, fines de los 90 o mediados de los 90, el momento de propagación que vivimos en este mes, en el mes del 18 de octubre en adelante, y el momento de reestructuración que esperamos iniciar probablemente con los procesos constitucionales en el próximo año. Este es el momento de caos, este es el momento de propagación, donde vamos como en un avión, donde vamos como en una bantada de pájaros, todos moviéndonos para distintos lados, sin saber hacia dónde se nos dirige todo este sistema caótico que está acá. ¿Cuál es la explicación de Chile? ¿Qué es lo que hay detrás? Era una de las preguntas que estaban puestas en mi presentación. Lo primero, creo yo, que hay que decir de Chile es que existe una creciente desconexión, ¿no?, entre la inflación de las expectativas institucionales, ¿no?, institucionales de la institución del mercado y la institución de los derechos, y la experiencia ordinaria de las personas. Experiencia ordinaria de las personas que se refleja en abusos, en asimetrías de poder, en privilegios. Si uno ve, ¿no?, de alguna manera la historia de Chile de los últimos 40 años, uno podría pensar que en los años 80, ¿no?, se creó una sociedad de mercado, ¿no? En los años 80 se desarrolló durante la dictadura una sociedad de mercado en Chile, es algo que conocemos, es algo, probablemente las primeras sociedades de mercado que se hicieron en el mundo, que se construyeron en el mundo, así de la forma en que se han construido la sociedad chilena, es acá en Chile, ¿no? Después vino Thatcher, después vino Reagan, pero en Chile se instituyó esa sociedad de mercado. Y después vino una sociedad de derechos, ¿no?, y en esa sociedad de mercado se generan individuos autónomos. Lo que producimos en esa sociedad de mercado fueron individuos autónomos en los años 80 y 90. Producimos emprendedores, producimos agentes de consumo, producimos individuos que se esforzaban propiamente, producimos individuos que aspiraban al mérito propio, producimos una serie, ¿no?, de individuos de individualidad autónoma en los años 80. Y en los años 2000, ¿no?, lo que producimos vino una expansión de una semántica de derechos, de los derechos humanos de segunda, tercera, cuarta generación, ¿no?, que genera una legitimidad de las demandas individuales. Entonces lo que tenemos en 2019 en la transición crítica son estos individuos que generó nuestro mercado, que reaccionan a la negación de derechos que nosotros mismos les prometimos, ¿no?, en la experiencia cotidiana. ¿En qué se observa esa negación de derechos de los individuos en la experiencia cotidiana? Se observan los abusos, se observan las colusiones, se observan las asimetrías de poder, se observan los privilegios, ¿no?, que cada uno de nosotros tiene esa experiencia, se observan las jerarquías naturalizadas, ¿no?, se observa la discriminación. Entonces el corolario de esta situación, finalmente, estos individuos autónomos que aspiran a derechos son individuos que tienen la sensación de que pueden vivir sin instituciones, de que pueden vivir sin políticos, de que pueden vivir sin la Constitución, ¿no?, de que pueden vivir autónomamente, de que pueden vivir propiamente, de que pueden vivir individualmente, de que solo les basta su familia, de que no les basta el colectivo, de que no necesitan del colectivo, que solo necesitan de su individualidad, su auto y a lo más del mall, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas de reestructuración, ¿no?, en este tercer momento al cual estamos enfrentando? La reestructuración siempre supone, como en toda crisis, y esta es una noticia dramática también, creo yo, alternativas binarias, que son para mejor o para peor. El futuro no está asegurado a partir de esta crisis. El mundo sociopolítico se bifurca en alternativas opuestas. Si pensamos en esa reestructuración, ¿no?, lo que tenemos a partir de 2019, lo que tenemos de aquí en adelante, ¿no?, son 2 posibilidades, o 3 pudiésemos decir, pero son fundamentalmente 2 posibilidades. La reconstrucción de una democracia liberal, la reconstrucción de un Estado bienestarista, ¿no?, la conjugación de la libertad de las mayorías con la libertad de las minorías. La libertad de las mayorías, ¿en qué consiste? La libertad de las mayorías consiste fundamentalmente en ese grado en el cual las mayorías se sienten representadas, ¿no?, por las decisiones políticas vinculantes. Y la libertad de las minorías es la libertad de poder expresarse, el derecho a poder expresarse de minorías, de no ser aplastadas por esas mayorías. Tenemos esa alternativa, la alternativa que yo creo que todos acá nosotros queremos, la alternativa de reconstruir una democracia liberal con un Estado más potente, con un Estado que logre hacer
tabula rasa, al menos, con esas diferencias, con esas discriminaciones sociales. Pero la alternativa es autoritarismo. En la reestructuración, en este proceso que enfrentamos de aquí en adelante, de aquí en los próximos 5 años, diría yo, lo que enfrentamos es esa alternativa, es esa bifurcación, es esa disyuntiva, la disyuntiva entre una democracia liberal o autoritarismo. Y un autoritarismo que puede ser un autoritarismo conservador, estilo Putin, estilo Bolsonaro, o un autoritarismo populista, estilo Chávez, estilo Evo, ¿no? Esas son las alternativas que tenemos al frente, ¿no? La pregunta es hacia dónde queremos empujar nosotros la máquina. Seguramente cada uno de nosotros la quiere empujar hacia esa primera alternativa. Si uno ve las dos grandes crisis sociopolíticas del siglo XX en Chile, ¿no?, uno encuentra que los tiempos de la crisis son especialmente largos. Si uno ve la crisis del centenario en el año 1900, la cuestión social, se diagnosticaba en aquellos años una crisis moral, la crisis del salitre, la crisis del parlamentarismo. En 1925 se promulgó la Constitución de 1925, en 1929 vino la Gran Depresión y el fin del modelo agrario exportador y el inicio del modelo desarrollista, ¿no? Fíjense todo el tiempo que nos pasamos en esa crisis. ¿Y cuál es la mala noticia? Que entre medio tuvimos dictadura. Entre medios elegimos el camino autoritario, ¿no? Ese camino, esa alternativa que tuvimos, esa alternativa entre democracia liberal y autoritarismo, elegimos primero el camino autoritario y después pasamos a una democracia liberal. O sea, la reestructuración duró aproximadamente 8 años. La crisis del fin de siglo, que es la crisis de la dictadura, los tiempos largos, ¿no? En el 70-73 ya sabemos lo que aconteció. La crisis bancaria del 82 y el inicio de las protestas del 83, tenemos otra dictadura. Pareciera ser que cuando hemos tenido grandes crisis hemos optado por salir de ellas con dictadura, ¿no? Tenemos que hacer algo porque esa no sea la alternativa hoy. La tercera es la vencida, pudiésemos decir. Una reestructuración también, si tomamos en cuenta el inicio de las protestas en el año 1983 hasta 1990, cuando retornamos a la democracia, de nuevo, son 7 años, ¿no? Son 7 años de transición, son 7 años de reestructuración. ¿Nos esperan 7 años de aquí en adelante? Esa es una pregunta, yo diría, que la historia nos enseña, que no han sido periodos cortos de transición, han sido periodos más bien largos. El problema es que todo esto produce efectos en cascada. De esta crisis del poder público en el cual estamos, no tenemos efectos en la economía, que ya estamos viviendo en el IPOM, que ya estamos viviendo en el IMASEC. Luego vamos a tener efectos en las finanzas y luego vamos a tener el rebalse de dominó en la democracia. Por eso justamente se produce una deflación del poder y por eso justamente hemos generalmente caído en estos espasmos autoritarios, dictatoriales en la historia de Chile, al menos en las dos grandes crisis sociopolíticas que hemos tenido. Quería mostrarles algunos datos ahora para finalizar, algunos datos de la situación de crisis en la cual estamos ahora desde el 18 de octubre. Estos son datos de Twitter, son alrededor de 9 millones de datos de Twitter, donde partimos con los primeros datos de Twitter sobre la crisis, el inicio de la crisis y el estado de emergencia, después la marcha del millón, el fin del estado de emergencia y la violencia del 12 de noviembre. La jornada de violencia del 12 de noviembre que abrió paso al camino a la nueva Constitución. Paradójico que la violencia abra paso a un nuevo orden político. Pero esos son los hitos más relevantes de estos últimos 50 días. Fíjense acá, esta es la fase precrisis del 10 al 17 de octubre, ¿no? Si ustedes ven, tenemos aquí una sociedad, antes del 18 de octubre, una sociedad que no está tan densamente interconectada, tiene una baja densidad de comunicación, tiene algunos centros acá, centros que son, este de acá es Pajaritos, son conceptos, este de acá es Manuel Montt, ya se estaban viendo, ¿no?, el nombramiento de algunas estaciones de metro, justamente previo a la situación de crisis. Miren ustedes, este es el día del 18 de octubre, la red se expande, ¿no? O sea, la red se expande y hay pocas zonas periféricas, pero lo que comienza a pasar después es muy interesante, porque después estos nodos centrales comienzan a separarse de la periferia, comienza a segmentarse la sociedad.
Ahí se ve claramente una segmentación en este campo de la comunicación en Twitter, cómo este grupo de acá comunica entre sí, pero cómo hay una periferia altamente grande, en la cual las temáticas no se conectan con la comunidad central, aun cuando hablan de la crisis. El centro habla de Piñera, de Chile, de la PEC, ¿no? Y la periferia habla de Matei, de la marcha pacífica, del modelo económico, entre otras cosas, pero no hay conexión. Se produce una segmentación de la sociedad chilena, ¿no? En la cuarta semana del 1 al 11 de noviembre se produce una reintegración, de alguna manera hay una mayor conexión, pero finalmente termina, fíjense ustedes nuevamente, con una compresión de esta comunidad central y con una ampliación de la segmentación social, ¿no? en ese escenario. Y en este contexto, ¿la publicidad qué? ¿No? ¿Cuál es la alternativa para usted? Diría yo desde un punto de vista sociológico, sin tratar de inmiscuirme en su trabajo. La publicidad hace intervención en la esfera pública. Pero sí, la pregunta es si sigue existiendo la esfera pública como un espacio unitario y homogéneo, y si hay que abandonar todo lo que sabemos. Yo sé que este festival, en el fondo, no cambió su orientación, por eso estoy acá, ¿no? Pero la pregunta es si hay que abandonar todo lo que somos cuando hay una situación de crisis como esta. Y yo los invitaría a reflexionar sobre eso. Probablemente no, porque las cosas cambian, pero no cambian totalmente, no cambian radicalmente. Si tenemos esta fase de crisis, probablemente lo que tenemos que pensar es que tenemos que dar el paso del gran mercado, de la visión de un gran mercado homogéneo, como lo tuvimos durante los últimos 30 años, a la diversidad de consumidores. Pero esa diversidad de consumidores no es altamente individual, sino que es también de muchas comunidades. Tenemos que dar el paso también probablemente de la naturalización de las relaciones de mercado a la incertidumbre del mercado. Pero el mercado va a persistir, el mercado va a continuar, en una forma distinta seguramente, pero va a continuar. No se va a acabar el mercado, ¿no? Se va a transformar la sociedad, se van a transformar las relaciones, se van a transformar las formas de coordinación del mercado con otros sectores sociales, con la salud, con la educación, con las pensiones seguramente. Pero el mercado no se acaba. Hay que pasar probablemente del objeto, de entender a quién va dirigida la publicidad como un objeto de estrategias a un sujeto de derechos de consumo, ¿no? Producto de esta sociedad de consumo que nosotros vivimos, ¿no? Producto de esta sociedad de mercado, perdón, que nosotros vivimos, generamos individuos con una sensación de derecho muy fuerte, pero nadie obtiene bienestar solo ahorrando, en el fondo, ¿no? La gente consume, va a seguir consumiendo seguramente, ¿no? Cuando pase la violencia, cuando pase, ¿no?, toda esta situación crítica en la cual estamos confrontados ahora, seguramente vamos a volver a estándares anteriores. Y por último, hay que pasar de la estandarización moral en la publicidad, creo yo, ¿no?, de observar como un estándar moral generalizado, a lo que uno podría llamar el follow the rabbit, ¿no? Sigue al conejo, ¿no? Sigue los momentos conductuales, sigue los espacios conductuales, adáptate, ¿no? Las crisis son momentos altamente cambiantes. Las crisis nos exigen a todos estar constantemente atentos y constantemente esperando qué es lo que queremos, cuál es el enfrentamiento al cuál es la nueva condición a la cual queremos enfrentarnos. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer y evitar, por supuesto, caer en el agujero. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a Aldo por esa ilustrativa presentación.